Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Yo soy la doctora Zoraida Axle y en los siguientes minutos vamos a hablar un poco acerca del manejo de las heridas quirúrgicas. Hay que recordar que la cicatrización siempre está en movimiento y que al final del día, la verdad, el resultado siempre es lo que más importa. Y a esto me refiero cuando nosotros comenzamos a ver la tendencia que hoy hay en cuanto al número de procedimientos quirúrgicos que se hacen anualmente. Aproximadamente 250 millones de cirugías al año con una tendencia a la alza, a un 3% de crecimiento anual. Y de todos estos procedimientos, nosotros podemos ver que en tercer lugar se encuentran ubicados las cesáreas y los procedimientos abdominales, que es específicamente en donde ahorita nos vamos a evocar. Es muy importante también tener en cuenta que estas heridas quirúrgicas seguimos teniendo grandes retos que estar superando. Esto es, por supuesto, también a causa de las complicaciones que se pueden llegar a tener específicamente de estas heridas quirúrgicas y que nosotros sabemos que si estas heridas quirúrgicas se complican, se infectan o tienen complicaciones mayores, no solamente hablamos de un incremento de costo para el paciente, sino un incremento también de costos para el sistema de salud. Nosotros vemos en general que dentro de estas cirugías que les comentaba, abiertas específicamente en obstetricia y ginecología, estas cirugías de abdomen son de las más usuales y el número 3 en cuanto a frecuencia. ¿Cuáles son los retos que hoy en día nosotros tenemos que afrontar? Uno, la prevención de la infección del sitio quirúrgico, lo cual llega a ocurrir hasta en un 41% de los pacientes. Dos, el apoyo que se le debe de dar al paciente en cuanto a la facilidad para que pueda tener una movilidad temprana. Recordemos que esto está muy asociado a prevenir complicaciones como bien puede ser una trombosis venosa profunda o algunos otros efectos mucho más graves. Y también el tercer reto es la gestión de costos, en donde nosotros cada vez, cada año, en cada momento tenemos que hacer más con menos, es decir, tener que utilizar los mejores recursos para tratar de reducir el impacto económico que se genera a largo plazo. Y esto nosotros lo podemos también tener respaldado gracias a uno de los consensos más recientes que tenemos del 2019, en donde se reunieron un grupo de cirujanos, especialistas y expertos en el área en Londres, en donde realizaron un consenso específico para poder acordar justamente sobre el manejo de estas heridas quirúrgicas. Y ellos aquí decían justamente que acordaron cuáles son estos retos. Estos retos que es la reducción del riesgo de la contaminación de la herida y por supuesto evitar también infección, el ahorro que se debe de dar en los costos, tanto solamente, no solo el de los apósitos, sino también el costo en cuanto a tiempo del médico y también de enfermería. Y por el otro lado, también el tercer reto muy importante, que es una curación adecuada y óptima de la herida. Y por otro lado, también tenemos la parte del paciente en donde es brindarle la mayor comodidad y confort posible para evitar que estas heridas lleguen a tener entonces complicaciones. Dentro de este consenso, justamente se comenzaron a evaluar diferentes características y cuáles eran esos apósitos a lo mejor ideales que nosotros necesitamos para cubrir las necesidades y retos que hoy en día tenemos. Estas características que destacaron los expertos fueron un apósito con una característica de flexibilidad. Recordemos que esto es muy importante, ya que nosotros tenemos también que estar fomentando que nuestro paciente, para evitar complicaciones principalmente de trombosis venosa profunda, ejemplo, una paciente a lo mejor que tuvo una cesárea, hay que tratar de movilizarla lo antes posible para evitar estos riesgos. Al momento de que nosotros colocamos un apósito y es flexible, eso nos va a garantizar también que se va a mantener por más tiempo adherido y que el paciente va a tener mayor seguridad para poder desplazarse, que tenga una buena fijación y que sea fácil de aplicar. Tanto para el personal de salud, esto nos va a ayudar en ahorrar tiempo de aplicación, pero también estar evitando que se tengan, por ejemplo, que realizar cambios frecuentes de apósito, que sea
que tenga una capacidad de absorción. Esto es muy importante específicamente en cuanto a la gestión, ya sea de sangrado, exudado, prevención de hematomas, como pudiera ser. Este apósito tiene que tener una capacidad de que nos dure el mayor tiempo posible en la herida y que no tengamos que estarlo cambiando frecuentemente. No solo eso, sino que nuestro apósito ideal también debe de proteger la piel. Esto significa que sea un apósito que no genere daño en la piel al momento de que yo lo retire, que no me genere flictenas, que no me genere daño en la piel, como muchas veces pudieran ser ampollas o irritación o incluso zonas enrojecidas después de que yo coloco un apósito, esto debido al adhesivo tan agresivo que llegan a tener ciertos apósitos. Que sea impermeable, específicamente impermeable al agua. Esto para darle también mayor confort al paciente de que pueda levantarse, a lo mejor bañarse, que no tenga algún impedimento para que pueda realizar e incorporarse a sus actividades diarias, pero también que sea impermeable, por otra parte, no solamente al agua, sino es idóneo que sea impermeable a agentes externos, es decir, virus, hongos y bacterias. Recordemos que es importante que tenemos que evitar que nuestra herida quirúrgica se infecte. Y por supuesto, un sexto parámetro que nos ponen los expertos es que estos apósitos nos ayuden a reducir los espacios muertos para evitar que se tenga acumulaciones de líquido, un probable seroma o bien hematomas. Estas tres características en general que ahorita a grandes rasgos mencionamos, ¿qué es lo que nos va a generar? Bueno, tenemos específicamente el resultado de un apósito que nos va a estar apoyando a que la paciente se movilice de manera temprana. Nos va a ayudar a reducir el riesgo de infección en el sitio quirúrgico y, por supuesto, también el costo que esto nos genera. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, estos beneficios específicos del producto que decíamos, como ser flexible, tener mayor confort, el que no dañe la piel y, por supuesto, también que reduzca el número de cambios para evitar la manipulación de la herida. Y las características también específicas que debe de tener el producto, pues es que nos ayude con la gestión de exudado, de sangrado que pudiera tener la herida, que sea totalmente atraumático y que tenga una gran capacidad de absorción y de retención para tener la capacidad de mantenerse por mayor tiempo justamente en nuestra herida quirúrgica. Y la solución a todas estas demandas que nos hacían los expertos es Mepilex Border Post-Op. Gracias a su composición específica, que ahorita vamos a ir viendo cada una de las capas que tiene y por qué está diseñado de esta manera, nos está ayudando justamente a afrontar estos tres principales retos que mencionábamos. La prevención de la infección del sitio quirúrgico, ayudar también a una movilización temprana del paciente y reducir las complicaciones y, por supuesto, también con la reducción de los costos. Como nosotros podemos ver, se trata de un apósito de alta tecnología que está conformado por 4 capas. La primera capa, que es la capa que va a estar en contacto con la piel, que se trata de una capa que está impregnada de tecnología SafeTac. Esta tecnología SafeTac, que es una tecnología totalmente atraumática para los apósitos, patentada por Monlic, en donde nos va a ayudar a no generar ni daño ni lesión directamente en la zona donde nosotros estemos colocando nuestro apósito. Está conformado de 2 capas también de alta absorción que son totalmente flexibles, al igual que el resto del apósito y el borde. Y una 4ª capa que nos va a ayudar a hacer impermeable este apósito, no solamente impermeable a líquidos, sino que también va a ser impermeable a virus, hongos y bacterias mayores a 25 nanómetros. Todo nuestro apósito y esta tecnología de la cual hablamos nos va a ayudar a que podamos mantener este apósito hasta por 7 días en nuestro paciente, es decir, hasta que regrese a lo mejor para el retiro de puntos. ¿Cómo es que nos va a ayudar a prevenir las infecciones en el sitio quirúrgico? Pues bueno,
Uno, vamos a estar evitando el tener cambios frecuentes de apósitos. Recordemos que de repente tenemos el hábito de a las 24 horas o después de que la paciente ha entrado a quirófano, pasamos visita y retiramos el apósito porque queremos ver la herida. Muchas veces en esta práctica que realizamos es cuando se contamina y cuando mayor riesgo hay de infección de las heridas. Gracias a la tecnología de Mepilex Border Post-op, nosotros podríamos mantener este apósito colocándolo desde que el paciente está en quirófano, en donde nosotros tendríamos el ambiente lo más limpio y aséptico posible y mantendríamos este apósito sin necesidad de retirarlo, gracias a que también es transparente, de tal forma que yo podría estar observando la coloración de la piel circundante a la lesión, el tipo de exudado que tiene, si es un líquido seroso, si es a lo mejor sanguinolento, qué cantidad tiene. Y recordemos también que no necesariamente nosotros tenemos que estar viendo directamente la herida quirúrgica para poder saber que no hay infección. Cuando nosotros obtenemos una infección en una herida, tenemos otros parámetros clínicos que nos ayudan también a saber que hay infección. Por lo tanto, si nosotros mantenemos un apósito que nos permite hasta 7 días, sería mucho más seguro y estaríamos reduciendo el riesgo a la infección. Por otro lado, gracias a la tecnología SafeTac, como les mencionaba, vamos a tener un apósito que no genere daño a la piel porque va a ser totalmente atraumático, en donde su capa de adhesión es hecha a base de una suave silicona que genera un acompañamiento de la piel y no va a generar un desprendimiento de la epidermis. Vamos a tener entonces una reducción del riesgo de contaminación y también, gracias a su adherencia e impermeabilidad, vamos a permitir que cuando el paciente, por ejemplo, se bañe o a lo mejor regrese a sus actividades rutinarias o esté en casa, puede estarse bañando y no sea necesario el tener que estar desprendiendo y quitando el apósito o cambiando para reducir en general el riesgo. También la parte de las flictenas es muy importante, ya que cuando nosotros utilizamos apósitos que son muy agresivos, en donde puede ser desde películas de poliuretano, a veces utilizan apósitos simples, como puede ser gasas adheridas con telas adhesivas, pero estos adhesivos convencionales llegan a ser muy agresivos y al momento que nosotros los desprendemos generamos daño en la piel, específicamente estas flictenas o ampollas que se llegan a generar y que también nos están condicionando, por supuesto, que haya cicatrices no deseadas y complicaciones como pudieran ser las flictenas y posteriormente incluso también infecciones de estas lesiones. Cuando nosotros hablamos también de la prevención de infecciones del sitio quirúrgico, es muy importante también mencionar el respaldo científico que se tiene de Mepilex Border Post-op, en donde se ha estudiado en diferentes estudios clínicos y se ha visto justamente el beneficio que da, en donde ninguno de los pacientes que se sometió en estos estudios tan grandes generó ni daño epitelial ni tampoco hubo presencia de flictenas. Tomábamos también como un punto clave el favorecer la movilidad temprana del paciente. Les comentaba hace un momento que esto es de vital importancia para reducir el riesgo de trombosis venosa profunda, que es algo que no solamente en ese momento genera complicaciones, sino que a largo plazo también nos puede generar incluso alguna tromboembolia pulmonar o la muerte del paciente. Y esto nos va a ayudar a la vez a que el paciente también se sienta mucho más confortable con el apósito. Estos apósitos nosotros podemos utilizarlos no solamente en abdomen, sino que también podemos utilizarlos en algunas otras superficies como pudieran ser cirugías articulares o en articulaciones principalmente en zonas de flexión. Gracias a la característica que tiene de ser flexible entre sí, una movilidad mucho más temprana de nuestros pacientes y que también tengamos la posibilidad de que el paciente se recupere mucho más rápido. Algo también que es muy importante y que no podemos dejar de largo es la reducción de los costos. Si nosotros hablamos en cuanto a reducción de costos, es muy importante que consideremos no solamente el ahorro inmediato, sino la reducción de costos y ahorro que se da a largo plazo. Esto significa que si yo estoy atendiendo a mi paciente con un Mepilex Border Post-op que me va a durar un solo apósito, 7 días, que no voy a requerir de estar haciendo
cambios de apósitos, que también me va a estar ayudando a evitar infecciones, a que el paciente tenga complicaciones mayores, como pudiera ser una trombosis. Esos son todos los costos y gastos que nosotros tendríamos que estar viendo y sumando. Incluso en algunos estudios se ha visto cómo al momento de que Mepilex Border Post-op tiene una mayor adherencia y permanencia en la herida, esto nos reduce los costos totales, incluso comparado con los apósitos que pudieran ser más económicos, porque recuerden que no se trata solo de un ahorro inmediato, sino de un ahorro a largo plazo cuando yo estoy evitando todas las complicaciones posibles que se pudiera tener. De tal manera que estamos contando con un apósito inteligente y idóneo para esas heridas quirúrgicas, específicamente hablando en todos los procedimientos que son ginecológicos y obstétricos, ya que vamos a tener una prevención de las infecciones en sitio quirúrgico, vamos a favorecer la movilidad temprana del paciente y también evitar, por supuesto, que haya complicaciones. Y a su vez vamos a tener una gestión, es decir, un ahorro en los costos que se está generando. Nosotros podemos tener aquí, como vemos en las imágenes, cómo se aplica Mepilex Border Post-op directamente en la herida y 7 días después de que yo lo retiro, pueden ver que también nos ayuda gracias a esta capa de silicona que mantiene a que no se generen ni hematomas, a que se reduzcan esos espacios muertos, como estamos viendo también en este procedimiento, y a que también estemos evitando principalmente las complicaciones. Tenemos acá en otra imagen también cómo quedaría colocado nuestro apósito. Y este apósito es importante también saber que lo contamos con diferentes tamaños, en donde los principales que pudiéramos utilizar en este tipo de cirugías es de 10 por 15 centímetros o 10 por 20 centímetros, dependiendo, por supuesto, de cada paciente. Es importante también considerar algunas específicas características al momento de colocar mi apósito, como es que yo tengo que dejar un espacio al menos de unos 2 centímetros de cada largo para que mi apósito sea un poco más grande que el tamaño de la herida. Los hechos hoy en día y lo que también nos han demostrado los estudios científicos es que Mepilex Border Post-op es el único que está clínicamente probado, que nos ayuda con la reducción de las infecciones del sitio quirúrgico, que nos va a ayudar con la movilidad temprana del paciente y que al final del día nos va a ayudar con la reducción de costos. Como les mencionaba, incluso cuando nosotros lo estamos comparando con los apósitos más baratos. De tal manera que estamos aquí logrando un equilibrio entre la prevención de la infección de sitio quirúrgico, favorecer la movilización temprana de nuestro paciente y la reducción de costos. Todo esto en un solo apósito. Muchísimas gracias a todos por su atención y recuerden que el resultado siempre es lo importante.